banquete de Epicuro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro banquete en este domingo. ¿Qué tal? Está acá Agus conmigo del otro lado. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Por acá, fin de largo en Argentina, así que bueno, disfrutando un poquito. ¿Qué onda por allá, Agus? ¿Cómo Bueno, está acá, Miami? acá con lluvia de nuevo. Cada vez que hablamos tenemos la lluvia de nuestro lado. Pero vino el fin de semana, vino ayer, estuvo todo el día lluvioso. Hoy también, pero lindo fin de semana. Hemos agregado un integrante a la familia de acá de Miami. Trajimos un gatito que queríamos hace un montón, así que ahora somos 4 en la casa, así que muy contento, muy contento. La verdad que muy lindo. Agus, ¿qué hay hoy en la mesa de este domingo? Contame un poquito. Bueno, un tema que nos estuvieron tirando, que nos pareció muy interesante, que es el destiempo nos dijeron en las relaciones, pero pareció más interesante el tema de pensarlo en los vínculos. Primero está bueno pensar esto del destiempo Ujú. en el hoy donde vivimos, donde estamos acostumbrados a tener estamos todos acelerados, todo es instantáneo, todo es efímero, por lo cual pensar del tiempo o destiempo me pareció muy interesante. Y también verlo del punto de vista de los vínculos, porque puede ser pareja, puede ser un amigo, puede ser familia, puede ser cualquier tipo de relación que tengamos con un otro. Así Exacto. que, bueno, en base a eso pensamos algunas preguntitas como para ir ordenando, ¿no? Ok, sí, tal cual, tal cual, tal cual. En principio, bueno, yo como siempre hago la tarea para los domingos, porque así funciona. Y como bien dijiste, nos trajeron este temita del destiempo. Y lo primero que pensé, porque es algo que yo venía, o sea, no trabajando, pero empecé a volverme un creedor del destiempo, de que muchos vínculos, igual lo mío sí apunta un poco más a las relaciones personales, interpersonales, que hay destiempos en las relaciones interpersonales. Me volví un creedor muy grande de eso, pero entonces cuando vino el tema, lo primero que hice fue ir a desarmar la palabra, ¿no? Ir a buscar a ver qué hay dentro de este destiempo, como cuando pasó con la causalidad y el efecto y el azar. Y me encontré con esto, que esta palabra se conforma por un prefijo, que tenemos el prefijo des, que lo que encontré es que eso denota la negación. Ya estamos arrancando con una palabra que empieza negando lo que va a seguir después, ¿no? Entonces tenemos la Sí. negación o la inversión del significado de la palabra que le sigue, y la palabra que le sigue es el tiempo. Y el tiempo, acá ahí encontré un montón, obviamente un montón de definiciones porque se puede aplicar a muchas cosas, pero hay una que me interesa traer primero porque no es exactamente a la que vamos, pero es el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo, bien sacada de la RAE, pero acá hay algo que me interesa, y es una magnitud física. ¿Por qué me interesa esto? No solo porque estudié física en algún momento y porque entiendo la palabra magnitud, sino porque esto lo que me está diciendo es que es una construcción propia de nosotros. ¿Ok? Y esto me parece súper interesante a lo que vamos a abordar. Estamos hablando de la inversión del significado de una magnitud que creó el humano. Vamos a hablar un poquito de este no tiempo en los vínculos de las personas. Y ahí a lo primero que voy es a preguntarte, para vos, ¿existe este no tiempo en las relaciones? ¿O solamente es que hay tiempo? Bueno, yo me fui también un poco con las definiciones en base a lo que vos dijiste. Hay una palabra también que me gusta mucho que es intempestivo, que es también esto que ocurre fuera del tiempo adecuado, o ocurre fuera de tiempo, en realidad sería más. Ujú. Algunas definiciones habla de tiempo adecuado, conveniente. Ok. Eh, y cuando estaba pensando si existía el destiempo, yo no sé si existe el destiempo. Creo que va más porque son tiempos distintos, hay tiempos diferentes. Y resulta bastante obvio que haya tiempos diferentes porque no somos relojes y no podemos calibrarnos a un preciso instante, un momento o tiempos iguales.
Yo me inclino más a esto de que son siempre tiempos diferentes, pero en esos tiempos diferentes, creo que con cualquier persona siempre hay un punto de encuentro. Y en ese punto de encuentro es donde uno mide, evalúa, siente, como sea, si nos ajustamos a ese tiempo del otro o no, si queremos ajustarnos a ese tiempo. Así que yo me inclino más porque hay tiempos distintos y que en algún punto de encuentro, bueno, podemos o no ajustarnos a ese tiempo de la otra persona. No sé qué opinás vos, Agus. Bien, bueno, me gustó lo de intempestivo, me gusta esa palabra. No la conozco hace mucho, pero me la he cruzado en algún que otro texto. Me parece interesante. Y acá voy a mí, o sea, al destiempo, y yo creo que sí. Vamos a ir un poquito ahí, un poquito por veredas un poquito distintas. ¿Y por Opuestas. qué? Sí. ¿Y por qué creo que sí hay un destiempo? Justamente por esto. Porque al ser una construcción nuestra, al ser una construcción del humano, creo que le damos ese significado a este destiempo en las relaciones y en los vínculos. Y me parece que existe justamente porque nosotros lo estamos creando. Eh, Me parece que esta no momento con otra persona hace que seamos digamos, ¿cómo se dice esto? Los singulares que somos. Entonces, yo creo muchísimo en el destiempo porque claramente los tiempos son diferentes, pero no en el no porque no exista el tiempo, sino que son diferentes y no van a caminar por el mismo lugar. Por eso creo en ese destiempo. Sí hay puntos, ¿no? Donde quizá nos encontremos, o donde quizá compartamos, o donde quizá tengamos intereses en común, pero realmente creo que la gente está cada una pasando por conjunto de situaciones y conjunto de procesos personales que hacen que estemos generalmente a destiempo. Y si lo pensás en cantidades, somos cerca, si no quiero errar, pero 6.000 millones de personas, capaz que un poquito más hoy. ¿Cuál es la probabilidad de que estemos atravesando lo mismo con otra persona? Y es muy baja. Entonces, yo creo que existe este destiempo, esta inversión de momento. Y ahí llegamos a esto, a la pregunta que viene atrás y es, ¿qué es esto que decimos que es un momento? Porque tiempo medio que lo definimos y dijimos que que es una magnitud, que es algo que podemos medir. Pero ¿qué es este momento? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué son los momentos en las personas para vos? Bueno, yo los momentos de la persona lo había pensado un poco, es cómo estamos nosotros internamente y que se refleja externamente al mismo tiempo. O sea que repercute cómo estamos internamente y lo que transmitimos. Y de esa forma, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo nos conectamos con el entorno. Creo que corre por ahí el momento. A mí no sé si te pasó a vos, estando de viaje y demás, que conoces a determinada persona y por ahí te cruzas una persona recopada y cruzaste dos palabras y nada más, y nada. Y por ahí cruzaste a otra persona que ya, te dijo algo que te despertó tal cosa, o estaba en un momento de mayor conexión con el entorno, o tiraste un comentario y de repente una boludez y te pusiste a hablar en base a eso y se generó un diálogo recopado y se terminó generando un muy buen vínculo con esa persona. Entonces, como que para mí el momento es esto de cómo estamos nosotros internamente y cómo nos conectamos con el exterior. Y que termina repercutiendo en lo que transmitimos. Que capaz, un hecho, como volviendo un poco al otro, ¿no? Algo aleatorio o algo así más, un comentario, generó una conversación que terminó generando un vínculo muy copado y relacionándote con esa persona de una muy buena forma. Yo creo que va por ahí el tema de los momentos. No sé cómo lo pensás vos. Sí, 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 que en esto sí comparto muchísimo, que es, para mí momento es esta conjunción entre lo que lleva uno por dentro, eso, digamos, se amalgama con lo de afuera y lo que se expresa para con el resto es ese momento. Y es tal cual lo decís vos. Hay momentos en viajes, hay momentos en casa, hay momentos en el día a día, pero hay un momento, me parece, que es por el que estamos atravesando. Y ese es el que condiciona esos pequeños también momentitos. Entonces, para mí, esto que decís, ¿qué es un momento? Para mí es esta fusión entre el proceso interno que estamos llevando y cómo lo vamos
cómo se va acoplando, se va mezclando con las cosas que vienen del exterior, del entorno, y, y realmente ahí es donde se dan los momentos de las personas. Eh, y ahora, este momento que puede tener una persona generalmente no es el mismo que tiene la de al lado. Mismo vos y yo no estamos en los mismos momentos y estamos compartiendo No. esto y creamos este momento, ¿no? Para el resto. Y eso a mí quiero acá que charlemos un poquito de eso. Eh, Porque vos estás en tu momento, vos estás nada, además estás re lejos, estás en Argentina, yo estoy en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo es que podemos acoplarnos? O sea, ¿cómo es que se pueden dar? Y eso a mí me llama mucho la atención y creo que también por eso lo traje acá hoy. Y es, ¿cómo es que nos podemos acoplar si estamos completamente en momentos distintos? ¿Cómo es que se pueden dar esos lugares? ¿Te parece que se puede, que no, que es solamente un momento en el que, bueno, uno baja y se pone a la par de otro? ¿Qué te parece eso? Bueno, yo de vuelta, yendo a esto del destiempo, creo que siempre hay distintos tiempos, pero en ese tiempo distinto hay un punto de encuentro. Y es ahí donde se produce esa como sincronización, esa coincidencia temporal. ¿Qué palabra Entonces, metiste ahí? donde uno dice, bueno, sí, estamos de tiempo, pero pará, nos encontramos en este punto y la pregunta capaz es, ¿vale sincronizar nuestros momentos o no? Bueno, ahí es una decisión que no va por lo racional, Uf, creo que está más conectado con el sentir, ¿no? Con esto, con algo que después voy a tocar más adelante, pero va más conectado con el sentir. Porque, y en esa evaluación, si querés, entre comillas, porque de vuelta no es racional, en ese sentir, te das cuenta dependiendo el tipo de conexión que tengas con la otra persona. Entonces, como vos decís, por ejemplo, el ejemplo del podcast es genial. Decís, distintos momentos, distintos países, distintas distancias. Pero bueno, hay un punto de encuentro que lo hemos charlado, siempre lo hubo, y bueno, en ese punto de encuentro uno elige seguir sincronizando este reloj interno, si queremos poner, y que este destiempo coincida. tal Yo creo cual. que va un poco por ese lado, no sé qué opinás vos, Aus. Tal cual, tal cual. Me encantó la palabra que usaste. Me encantó sincronización, me pareció lo más acertado que podríamos haber dicho. Porque justamente es eso. Es un poco, hay un poco ahí de, ¿cómo se llama esto? No me estaría saliendo. De altruismo quizá, ¿no? Me animo a decir. En esto de querer sincronizarte. Mi momento quizás es mío y ahora me estoy sincronizando con el otro. Quiere decir que estoy dejando otras cosas. Porque si estoy acá, si estoy queriendo sincronizarme y ponerme de acuerdo a moverme con otro, hay un toque ahí de decir, bueno, dejo un poco lo personal para este Sí, conjunto o dos o 10, lo que sea. Y eso me parece increíble y es de donde venía la pregunta de lo que estábamos hablando, y es que si se podían acoplar los momentos. Y me parece que sí, pero está esto de sincronizarse y que uno tiene que querer, uno tiene o que dejar cosas de lado o que directamente accionar para ir hacia un lugar y tomar acción. Ya está, a veces quizás no tenés, inevitablemente dejas de hacer algo por hacer otra cosa, pero a veces quizás no es sí, sí. tanto. Quizás es más la idea de no querer hacer por preocuparte que directamente tomar acción y ir a hacerlo. Y después cuando sincronizás pasan estas cosas que de repente sí, es un domingo me voy a poner a hablar enfrente de una computadora, a grabar esto para que esto... Pero de repente ya arrancó y ya estás acá, ¿me entendés? Y no se vuelve Sí, sí. tan malo. Y de última, charlaste un rato. Estoy poniendo este ejemplo de acá para no irnos a otro lado. Pero digo, lo trasladamos por donde vino el tema, quizás por las relaciones interpersonales, de quizás de un noviazgo, de una salida o de algo de eso. Digo, ¿estamos dispuestos a sincronizarnos a veces? Y esa creo que es una buena pregunta para llevarnos y tener, porque hay que tener ganas. Sí, ni hablar. Hay que querer sincronizarse y dejar quizá cosas de lado para ponerse de acuerdo con otro en tus distintos momentos y hacer algo. Entonces yo creo que sí se pueden acoplar, pero depende pura y exclusivamente de las partes que estén Sí. en ese juego, ¿no? Y bueno, creo que ahí con un poquito con lo que dije respondí quizá el final de esto y es esto, pero no tanto, tengo un poquito más, pero
Al final, como para darle una vuelta, es para este tipo de momentos o de tiempos o de destiempos o de desencuentros, ¿es mejor accionar o dejar fluir? Esa fue una pregunta que nos Volvió, dijeron y volvió, volvió volvió de la nuevo. pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Pensamos que le habíamos respondido en el anterior y ahora apareció de nuevo. No se va. Y va a seguir volviendo, me Yo creo que va a parece. Es volver una muchas veces. eterna. Es la eterna, es la eterna. Bueno, yo en esta bus, bueno, como hablamos la vez pasada, soy más de accionar, Ujú. pero me parece que particularmente en este caso que estábamos hablando, primero que no son dos polos opuestos, ¿no? Y Tal hay una cual. combinación de las dos. Y es depende, y hay momentos para accionar y hay momentos para dejar fluir. ¿Cómo me doy cuenta? Y es Uh. en este sentir que hablábamos antes, para mí ahí corre algo que no es racional, que es la intuición. Que una definición que me encontré que es genial de intuición, hará, creo que fue hace 3 4 meses y me rompió la cabeza, que intuición viene del latín intueri, ¿sí? Y es mirar hacia adentro. ¿Y qué tiene la intuición? Es comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Entonces, creo que la herramienta para decir, che, acciono o dejo fluir, es la intuición. ¿Por qué? Porque la intuición nos permite separar un poco la razón, nos permite conectarnos con el sentir y nos permite emplear, tomar decisiones rápidas y emplear conocimientos que tenemos acumulados en el inconsciente. Entonces, sí, volviendo un poquito a la pregunta, creo que es combinar las dos. ¿De qué forma? Bueno, a través de la intuición. Hay momentos donde hay que accionar y hay momentos que hay que decir, no, che, hasta acá puedo jugar y ahora también estamos hablando de relaciones interpersonales, juega a la otra persona también, porque si no sería todo muy de querer controlar todo uno la situación, ¿no? Tal cual. No sé, bueno, vos, Saúl, Tal cual, tal cual. ¿qué opinás ahí? Muy interesante lo que decís y me interesa lo de la intuición, es algo que uno siente adentro, ¿no? Esta es mi propia definición para mí, ¿no? Y, y realmente es interesante algo que dijiste de la rápida, de tomar decisiones rápido. Creo que, volviendo a esta cosa del tiempo y destiempo, si uno tarda mucho en algunas decisiones, pasa el tiempo. Digo, hay cosas que tenés que elegir. ¿Se entiende a dónde voy más o menos? A ver si se entiende. Sí, 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 sí. No puedo estar un año esperando a alguien a ver si va a venir a tomar un café o no. ¿No? Digo, y ahí vas a ir a la intuición. Al que le haces la propuesta, digo, vas a ir a la intuición de voy, no voy, por qué sí, por qué no. Digo, creo que va por ahí, hay que ir a elegir por ahí, no sacar todos los cálculos y las cuentas de si esto, de si aquello, de si el otro. Ah, ¿No? Entonces, sí creo que hay que accionar, ¿no? Sí creo que hay que tomar acción. Antes quizá tomaba demasiada acción y lo reconozco y pasa esto. Me llevó mucho tiempo porque a veces uno piensa que si yo estoy tomando acción, ¿no? Voy a acomodar ese momento. ¿Se entiende? Del sí, 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 tuyo y del total. otro. Y a veces no podés acomodar el momento, a veces otro no quiere, de nuevo, volvemos a lo mismo. Se tienen que acoplar, se tienen que sincronizar. Y a veces el destiempo existe, por eso digo, soy un creyente de eso, y no va a modificarse, por lo menos por algún otro lapso de tiempo, hasta que los momentos cambien, no se va a dar esa sincronicidad. Y eso nos vuelve, a lo que dijimos otra vez, un poquito vulnerables, nos vuelve un poquito personas, nos vuelve un poquito humanos, porque a veces está en juego el sentimiento, lo que uno siente. Y cuando los sentimientos empiezan a aflorar y uno empieza a sentir cosas o se empieza a sentir bien o mal, y esto incluye a otra persona, qué difícil es accionar o dejar que las cosas fluyan cuando los momentos no son los indicados o los tiempos están desincronizados. He aprendido a dejar fluir las cosas, pero me gusta tomar acción. Me gusta mucho tomar acción. Creo que hay que ser inteligente, o bueno, vos usaste la palabra intuición, pero creo que hay que pensar un poco, pero tampoco te puedes tomar toda la vida para pensar las cosas. Yo hay algo que usé, es una frase que no sé si existe, pero yo me la puse a pensar un día en casa, en la mesa, con Lucho en esa mesa que conoces, y era hablando con él y le digo, vos pensás esto, todo el tiempo que vos estás pensando, vos no estás haciendo. Entonces, sí es importante pensar las cosas antes de hacerlas.
pero estás perdiendo tiempo de accionar. Y en esto, en las relaciones o en lo que incluye personas o vínculos, a veces hay que actuar, ¿no? Pero bueno, es ese balance, Sí. ese balance entre actuar o dejar ser o ver hasta dónde y con qué. Así que Y lo más creo que difícil, por ahí. como, como decís vos, Gabo, lo más difícil aparte es lo de siempre, ¿no? Encontrar el equilibrio entre todo. Creo que lo más difícil para absolutamente todo es el equilibrio, no irse a los extremos, justamente. Y bueno, esto de decir los momentos, que también uno habla de momentos, pero en realidad somos personas, o sea, cada uno con su momento particular, ¿no? Pero digo, decís, bueno, hay que esperar otro momento y en realidad hay que esperar que la otra persona esté dispuesta a entregar ese momento. También. Eh, hay, hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que entra un poco para el tema. Sí. La descubrí no hace mucho tiempo. Es de Humberto Maturana, es un biólogo, filósofo y escritor chileno. Yo la verdad que mucho no conozco, Ajá. pero habla de la definición de amar y dice que amar es dejar aparecer. Y dice que está relacionado el amar con el ver y que para poder ver no hay que anteponer ni prejuicios, ni opiniones, ni supuestos en el encuentro. Entonces, nada, esta idea de hay que dejar que las cosas acontezcan y que aparezcan, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Uno puede estar en determinado momento, pero a veces aparece algo, aparece alguien y cambia la regla de juego. Y ahí es donde uno capaz no tiene que anteponer ese momento al encuentro, porque capaz sea un encuentro que te termina desarmando, te termina desincronizando tu tiempo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. También hay que entender, claro, eso, que esto que pueda pasar es algo exterior y eso exterior justamente forma parte del momento, porque como dijimos, el momento era uno conjunto con el exterior, digo, también puede afectarte al momento, pero algo interesante ahí es entregar el momento y creo que no, creo que es lindo para irnos y dejarlo por ahí en esto de con la frase de la definición de amar, a que dejar que aparezcan y a entregarlos. Sí. Entregarse o dejar que el momento se dé a lo que pueda venir. Que es muy difícil porque, bueno, somos personas que nos atraviesa la experiencia y no queremos algunas cosas de nuevo que nos pasaron. No, no. Pero vamos a estar más abiertos y vamos a abrirnos mucho más si dejamos que esas cosas aparezcan. Así que me parece que va Sí, por ahí, si permitimos esto del encuentro con el otro, ¿no? tal De cual. decir, che, bueno, en el encuentro con el otro hay dos tiempos distintos. Bueno, si permitimos el encuentro, bueno, ¿qué puede pasar ahí? Y tiene que ver con esto de decir vos, de que no deja de ser un poco una decisión, aunque puede hacer algo que pase, pero que uno termine diciendo, bueno, voy a intentar ajustar mi tiempo porque la verdad que me gusta esto, ¿no? O comparto este momento y me gusta y Tal demás. cual, tal cual, tal cual, tal cual. Me parece una linda manera de cerrar ahí otro domingo. Con esto del destiempo, con esto de los desencuentros, con esto de los momentos. Así que, Agus, nos vamos a despedir por este domingo. Pueden seguirnos en las redes, el banquete de Epicuro en Spotify, el banquete de Epicuro en YouTube, van a estar el video. Y nos encontramos el próximo domingo con otro nuevo episodio, tal vez con alguna sorpresa. Hay quizá una sorpresa que quizás se haga presente el próximo episodio. Así que, Agus, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo el próximo domingo. Saludos para Argentina. Dale, un abrazo grande a vos y bueno, nos veremos el próximo domingo con un poquito más de charla en la mesa. Un Un abrazo, abrazo. amigo. El banquete de Epicuro.